¿Me escuchan? Buen día, Rab. Baruch días. Hashem, bien. Buenos Buenos días, días, Rabino. Ra, buenos días con todos. Buenos días, buenos días. Buenos días, Ra. Buenos días, buenos días, buenos días a todos los que están acá también presentes. Bueno, vamos a empezar. Seguimos con la clase del libro Hacia una vida en pleno sentido. Estamos en el capítulo, comenzando el capítulo 9, que dice, el capítulo pasado, o sea, vamos en la secuencia de como quien dice los ciclos que los seres humanos nos toca, a las personas toca vivir. La vez pasada hablamos del matrimonio, hablamos de la intimidad. Ahora viene a hablar del hogar y la familia. El capítulo 9 dice, en su título aquí que dice, crear un jardín para uno y para Dios. O sea, eso es un hogar. Estoy diciendo como un jardín, o sea, una analogía precisamente de un lugar donde uno debe estar viviendo feliz, tranquilo, debe haber shalom bayit, todo esto. Y dice una frase aquí del Talmud en Masejet Yevamot, en la página 63, dice, una persona no es persona si no tiene un hogar. ¿Qué piensan ustedes de esa frase? Una persona no es persona si no tiene un hogar. Incluso el Talmud a veces es más específico, dice, un hombre no es un hombre completo hasta que no tiene una esposa, no está casado. Dice el Talmud también por allá en Yevamot. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Sí? ¿Cómo se puede entender eso? ¿Cómo tiene por los desafíos que tiene uno y eso lo hace como mejorarse. Sí. Entonces, alguien que no tiene ese tipo de desafíos, que no tiene una mujer que le diga eso no es así, o un hijo que te haga, ¿cierto? Entonces, él cree que todo está muy bien. Claro, así porque ¿qué es ser persona? Que es lo que decimos siempre, emular a lo que Hashem quiere, o sea, emular al Creador. Precisamente los retos, las confrontaciones sanas nos ayudan precisamente a mejorar, que eso es lo que hace Yetzer Hara. O sea, el mal en el mundo fue creado para confrontarlo a uno y superarse a uno mismo. Entonces, de la misma forma, cuando uno, las relaciones interpersonales ayudan, sí, pero cuando uno convive con una persona, se puede seguir mejorando a un nivel incluso mayor, mucho más retador, pero se puede ayudar a crecer en el buen sentido cuando las personas saben hacer o entienden la importancia del hogar, como dice aquí. Y entendiendo la importancia del hogar es fundamental en la formación, ¿no? Porque se está creando, se está viviendo nuevos seres que vamos y lo vamos orientando, lo vamos formando hacia un mejor. Y es que es otra etapa. Exactamente, mire lo que decíamos ayer, por ejemplo, que tenemos, bueno, listo, conseguimos una pareja, eso ya de por sí es una etapa retadora porque una cosa muy diferente es como decir, conocer a alguien, bueno, la etapa de noviazgo que existe en las naciones también, y otra cosa muy diferente, convivir, construir un hogar, ya eso demanda muchas cosas. Ahora, hay otra etapa en la construcción de ese hogar, que es lo que usted dice, procrear, tener hijos. Y hablamos ayer de que eso es otro reto también, porque uno se ve forzado a trabajar en uno mismo, precisamente por el tema de que los hijos, uno le está diciendo, lo está corrigiendo y uno también tiene que poner el ejemplo. Entonces uno tiene que empezar a corregir malos hábitos en aras de que los hijos también sigan un camino correcto. Entonces eso también es otro reto. O sea, construir el hogar es retador, es un reto que si lo sabemos hacer, si comprendemos la importancia de esto, nos va a ayudar a mejorar. Por eso dice aquí crear un jardín para uno y para Dios. O sea, Dios debe estar presente también en cada cosa y lo estudiamos antes. Si en una relación no está presente Dios, dice el Rebbe, por mucho que se amen, va a ser muy difícil que se amen para siempre si Dios no está presente. La primera etapa de noviazgo, las personas alcanzan a sí, no, de hecho hemos estudiado que la etapa de noviazgo, buenos días, ¿cómo está? La etapa de noviazgo es más que todo algo que es una costumbre de las naciones, pero en el judaísmo no hay noviazgo como tal. Ahora, si yo puedo decir, bueno, el judaísmo no tiene noviazgo, pero entonces, yo no soy judío, pregunta de otra persona, bueno, pero hay cosas que se pueden aprender de esa manera en que el pueblo judío hace las cosas cuando está buscando pareja, la manera de las cosas que se hablan, que sean realmente importantes, que sean cosas importantes para la construcción de un hogar, como lo hemos hablado pues en clases anteriores. Me imagino que hay personas que llevan 5 o 6 años de novio.
se casan y Dices, exactamente. fracasa el matrimonio. Porque es Y que hay otros este es el otros reto. se conocen, se casan a los Exacto. 5 días y son felices. Exacto. Así es, el amor surge mucho más fuerte en la construcción del hogar. Cuando se sabe entender las cosas y cuando las dos personas asumen los retos confiando en que Hashem también les va a ayudar. Dice aquí, en el otoño de 1988, el Rebbe declaró iniciando un año de construcción. Explicó que un hogar es la más permanente de las 3 necesidades humanas básicas: comida, ropa y abrigo, ya que establece un lugar fijo y seguro para el hombre en este mundo indómito. En consecuencia, construyendo o comprando una casa, comprando una casa, o inclusive agregando un cuarto o simplemente dedicando un cuarto a buenas acciones, uno está estableciendo la presencia del bien en este mundo, una fuente de bondad que es a la vez tangible y permanente. Entonces el Rebbe empieza hablando, o el libro pues tiene un título aquí, dice, ¿por qué es tan importante la vida de hogar? Dice, después de muchas horas de buscar comida, un pájaro vuelve a su nido y obtiene un bienestar supremo de un lugar que es a la vez cálido y seguro, alejado de los peligros y distracciones del mundo exterior. Un ser humano debería sentir la misma calidez y seguridad cuando vuelve a su hogar. O sea, así como los pajaritos salen del nido a buscar alimento, hacer otras cosas, pero regresan, gracias a Dios, regresan al hogar, al nido, y no sé si yo creo que todos lo hemos experimentado. Por ejemplo, cuando me toca viajar también, o visito, por ejemplo, aquí que me siento en familia también, pero por más que sea, que uno se sienta agradable, uno quiere tener como volver al nido de uno, o sea, a su espacio, a su casa. Me está llamando mi esposa, un segundito. ¿No? Sí, entonces uno, es su espacio, es el espacio de uno. Uno se puede sentir bien, incluso hay gente que se puede ir de vacaciones y todo, pero hay un momento en que ya uno quiere regresar a su casa. La casa de uno es la casa de uno, es el espacio. Por eso aquí dice, un ser humano debería sentir la misma calidez y seguridad cuando vuelve a su hogar. Pero cuando en el hogar hay conflictos o a veces va a pasar lo contrario, la persona no quiere ni llegar. Entonces, claro, entonces ¿a qué se debe que uno quiera llegar, que uno quiera regresar? Pues Shalom Bait, o sea, que se esté construyendo el hogar de una manera correcta, que uno esté construyendo siempre también incluyendo a Dios en la vida de uno, en la vida matrimonial. Por eso dice aquí, un ser humano debería sentir la misma calidez y seguridad cuando vuelve a su hogar. El hogar y la familia son un nido, el centro de su vida, el eje a partir del cual irradian todas las experiencias cotidianas. Nuestra casa y familia deberían ser el lugar donde más cómodos nos sentimos en el mundo, tanto cuando niños como cuando adultos. Ellos determinan cómo se toman las decisiones de la vida. Ellos conforman nuestras actitudes, conciencia y autoestima. Un hogar sano es obviamente un ingrediente vital en la procura de una vida plena de sentido. O sea, debe haber un hogar sano. Entonces, eso es una cadena de eventos, porque, por ejemplo, un hogar sano es muy benéfico para los hijos, como estamos hablando. Ay, se desconectó aquí. No, sí, pensé que se me había desconectado la clase. Un segundito. Ahora no sé cómo meterme. Voy a ayudar ahí como hago. Vuelve. Ok. Eso, gracias. Entonces, dice acá. La clase. Sí. Sí, ya comenzamos, Rajelita. Ok. Entonces dice bueno, decía que es una cadena de eventos porque si uno como padre y como constructor de un hogar genera un ambiente sano para los hijos, pues también ellos van a hacer lo mismo, como hablamos ayer, como hablamos acá en la clase acá en Shabbat. Entonces, esa es la importancia de tener un hogar, como dice aquí, un sitio donde aprendemos a arreglárnoslas y a ser productivos, a trabajar y a jugar y estar a gusto con nosotros mismos y con otros. ¿Quiénes son los otros del hogar? Precisamente la pareja, los hijos, etcétera, otros parientes cercanos. Más importante, el hogar es el sitio donde aprendemos sobre la felicidad y la plenitud. Piensen en la calidez que sienten cuando vuelven a casa tras una ausencia de unos meses o inclusive de unos pocos días. ¿Qué diferencia entre este calor
y lo que experimentamos en el mundo exterior. Nuestro hogar es una base segura que nos da la confianza de explorar el terreno de un mundo impredecible y a menudo peligroso. Entonces, uno también tiene que cuidar el hogar. ¿Cómo? Cuidando qué cosas entran al hogar. Y puede ser, me refiero, pueden ser personas, porque hay que tener cuidado también con eso, o pueden ser también qué cosas, qué costumbres o qué cosas permitimos que entren a nuestra casa. A través de estas tecnologías, a veces la familia no se da cuenta que introduce a su casa, sobre todo para los niños, o incluso de pronto, bueno, tienen televisión, pero entonces se ponen a ver cosas, no necesariamente algo de adultos, pero pueden ser películas de violencia o películas de terror en frente a los niños. Entonces uno tiene que cuidar muy bien qué está introduciendo a la casa. ¿Ya? Ahora, no estoy diciendo que sea un pecado ver esas películas, en verdad, según la Hasidut, uno debería cuidar sus ojos incluso de ese tipo de cosas, incluso una película de terror o algo así. Dice la Hasidut y la Kabbalah también tiene sus explicaciones sobre ese tipo de cosas. Pero bueno, una persona, no sé, le gusta eso, entonces por lo menos que no vea esas películas frente a sus hijos, porque empieza a generar miedos y cosas en los hijos que no son correctas. Y por eso lo que decía es que hay que mirar qué introduce uno, uno tiene que cuidar su hogar. Ahora también salimos como los pajaritos del nido a trabajar, a buscar la parnasá, y también tenemos que mirar qué entramos a la casa. Había un rabino, ahorita no recuerdo, sí, rabino Zuckerberg de bendita memoria, que le explicaba que la mezuzá, el judío cuando la toca, no solamente pues recordamos la misbah, sino como quien dice, pasamos a otra dimensión, vamos a decirlo así. O sea, ahora vengo de la casa, perdón, de la calle, de mi trabajo, y ahora voy a entrar a la dimensión del hogar. Entonces, como quien dice, voy a tratar de que mis problemas o mis cosas de trabajo queden afuera, exactamente, no llevar ese trabajo a veces o cargar a mi familia con las dificultades del día a día. Habrán cosas que hay que conversar en pareja, obviamente que sí, pero la idea general es que cuando uno pasa a la puerta, acordarse, llegué a mi casa. Este es mi lugar, este es mi nido, este es mi lugar de tranquilidad, esto yo lo protejo, y mirar entonces exactamente, y mirar qué es lo que yo voy a llevar a mi casa. ¿Ya? De la misma forma, los hombres, sobre todo, que tenemos impulsos diferentes a veces que las mujeres, tenemos que estar por fuera, listo, toca trabajar, lo que sea, pero acordándose de cómo debe cuidar ese hogar. Dice acá, así como una persona sana puede dar su salud por sentado, muchos de nosotros no apreciamos la belleza del hogar. Esto lo hablábamos también ayer. A veces cuando pasan los años, damos las cosas por sentado. Entonces a veces no tratamos ¿cómo diría yo? Como de oxigenar a veces la relación, experimentar cosas que de pronto hacían cuando se estaban conociendo. Entonces dice aquí, así que una persona sana puede puede dar su salud por sentado, es decir, pensamos que nunca nos vamos a enfermar y rogamos a Hashem que nunca nos enfermemos. Pero a veces pasa, a veces aunque sea un resfriado, alguna cosa así. Entonces a veces nos sentimos sanos y damos por sentado que tenemos salud. Muchos de nosotros no apreciamos la belleza del hogar, damos las cosas por sentado. Las actitudes y el amor de nuestros padres nos dan una base a partir de la cual construimos nuestras propias vidas. Y como todo cimiento, este es invisible, pero está allí, aunque nunca lo veamos, Para apreciar el vigor de un hogar realmente provisto de amor, solo debemos mirar lo que pasa cuando un hogar no sirve a esta función. Lamentablemente no debemos mirar muy lejos. Mucha gente hoy no ha tenido nunca un verdadero hogar, un ambiente cómodo, donde supieran que eran queridos, necesitados y amados, donde no había nada que temer y donde los problemas se enfrentaban en lugar de ignorárselos o negárselos, donde podían aprender a amar y ser amados. Miren lo que dice aquí. Hace un momento estábamos hablando de mantener el Shalom Bay. Y estamos hablando también de que a veces hay cosas que no debe introducir al hogar, dejarlas afuera. Ciertas dificultades, problemas o cosas de trabajo se dejan afuera. Pero ahí está el equilibrio. Hay cosas que sí o sí hay que enfrentarlas a veces. Incluso pueden ser cosas de trabajo. O sea, no hay que tomárselo tan radical de que no voy a hablar ni siquiera de trabajo en mi casa. No, hay cosas que hay que hablar. Hay cosas que hay que de pronto hablar con la pareja. Como dicen los sabios, lo hemos repetido, aconsejarse con la esposa también pedirle un punto de vista a su esposo. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, no solamente en el hogar, sino en nuestra vida, es enfrentar los problemas.
sea, tenemos que enfrentar los problemas y saberlos enfrentar. Ya no podemos ignorar las cosas. Entre más las ignoramos y sigue pasando el tiempo, es peor. ¿Ya? A veces, en este tema del hogar, hay problemas que la pareja no lo enfrenta, pasan años incluso, y a veces vienen, hay personas que han venido a hablar conmigo, llevan años, tienen hijos grandes, y tienen problemas desde el principio, pero ese problema es como una bola de nieve, se fue creciendo, y no lo enfrentaron cuando tenían que enfrentarlo, ¿ya? Y ahora hay muchas más dificultades con ese tema. Entonces, los problemas tienen que ser enfrentados, ¿ya? Las cosas se enfrentan en el momento que hay que enfrentarlo, no hay que dejar que las cosas tomen más fuerza, ¿ya? Ahí donde está la sabiduría también, y donde hemos hablado que una pareja no debe soportar todo lo que hace, lo de su cónyuge, porque todo tiene un límite y hay cosas que no están bien, y se tiene que enfrentar a tiempo, ¿ya? Por eso dice acá, en un hogar debe enfrentarse los problemas en lugar de ignorarlos o negarlos, porque a veces también los queremos negar, nos queremos engañar nosotros mismos. Y es responsabilidad de los padres construir un hogar feliz y sano, no solo por el bien de sus hijos, sino por sí mismos y por los invitados que entran a su casa, especialmente en estos tiempos perturbados, cuando tan poca gente tiene hogares saludables propios. Es nuestro deber dar el ejemplo. Tener un hogar saludable depende en gran medida de nuestra postura ante el tema. Sentimos que nuestro hogar es nuestro auténtico hogar, el lugar más apacible del mundo, o apenas otra estación en el camino donde hacemos algunas cosas antes de seguir adelante. Una pregunta. Un verdadero hogar debe ser el centro de nuestras vidas, o inevitablemente se volverá una carga. Escuchen eso. Un verdadero hogar debe ser el centro de nuestras vidas. O sea, no importa dónde estemos, no importa si me toca ir de viaje por trabajo, no importa si me voy a visitar a mi familia en otro lugar, pero un hombre, y vuelvo al ejemplo, ¿por qué los hombres? Porque a veces hay a veces por la cultura también, a veces por machismo, los hombres hacen o tienen o hacen relaciones que son prohibidas porque debe respetar a su hogar. O sea, respetar el hogar no es en el hogar, es en cualquier lugar donde el hombre va, tiene un hogar, detrás de él hay un hogar. No lo llevó consigo, pero sí lo lleva en su mente lo que está diciendo aquí. Tenemos una tendencia, acá como dicen, respetar. Un verdadero hogar debe ser el centro de nuestras vidas. Pero aquí en ninguna parte dice el centro de nuestras vidas cuando estamos en la casa. No, es en todas partes. En la oficina, donde sea. Mi hogar, mi esposa, mis hijos están presentes en mi mente donde quiera que yo vaya. ¿Ya? O si no, se volverá una carga. Y eso pasa. Cuando la persona no le dice, no, yo respeto mi hogar, pero por fuera hace muchas cosas que no son correctas, llega un punto donde siente que su hogar es un problema, siente que le limita, y cuando la persona empieza a sentirse atraído por relaciones prohibidas, por infidelidades, empieza a elaborar toda una serie de argumentos. Es que mi esposa dice tal cosa, es que mi esposa no me escucha, es que mi esposa, o la esposa diciendo, es que mi esposo no me saca, es que mi esposa, o sea, empieza a elaborar una serie de argumentos para justificarse de lo que está haciendo. ¿Ya? Eso pasa, por eso dice aquí, se vuelve una carga. Cuando no es el centro de nuestras vidas, donde quiere que vayamos, se vuelve una carga. Y vas a terminar queriendo aflojar esa carga y querer construir, si es que a veces no piensa construir, sino simplemente vivir el momento. Pero si la persona no cambia su mentalidad, va a seguir en lo mismo, ahí sea que cambie de pareja, ahí sea que empiece a construir otro hogar, va a seguir con el mismo problema. ¿Ya? Por eso la importancia de saber, estoy entrando en una etapa de mi vida donde muchas cosas van a cambiar, ¿ya? Porque a veces no, los que estamos casados sabemos que incluso la relación con nuestras amistades cambia, ya no es lo mismo porque estamos ya casados. De pronto las amigas de los hombres van a tener que respetar eso, y el hombre tiene que hacer respetar su hogar, y el hombre por evitarse problemas de esa naturaleza que tenemos, es mejor mantener esas distancias en ese tipo de cosas. Lo mismo la mujer. Dice, se escucha mucho de que no, pero es que son mis amigos, voy a salir con ellos. O sea, a veces este tipo de cosas no son buenas porque traen problemas que después se pueden agravar con el tema de infidelidades y cosas así.
Entonces, ahora, listo, yo antes era soltero, entonces compartía con mis amigos, lo que sea. Ahora mi matrimonio se volvió el centro de mi hogar, ¿me entiendes? Y hay una tendencia, lo he escuchado porque he aconsejado personas que a veces los amigos empiezan a hacerle bullying al hombre. Dicen como que, y ahora te tienen manejado, ya te tienen, entonces cómo te están cambiando. Pero si un hombre tiene claro qué es lo que está construyendo, no tiene por qué sentirse mal con esas cosas. ¿Ya? Tenemos una tendencia a compartimentar nuestras vidas, a vernos como algo separado de nuestro ambiente y de nuestro hogar. Esta separación acentúa la angustia de tener que vérselas con un mundo complicado. Nos hace sentir que no hay sitio donde estemos realmente cómodos y a salvo. Aun cuando estamos en casa, tenemos un pie fuera del umbral. Es importante recordar esto. Nuestro trabajo puede ser importante y necesario para la supervivencia, pero no el lugar de trabajo. Pero el lugar de trabajo no es nuestro hogar. ¿Ya? No debe ser el lugar de trabajo nuestro hogar. Conozco también matrimonios que su vida se ha fracturado porque prácticamente él está casado o casada realmente con su trabajo. ¿Ya? Y ya se generó como una brecha entre la pareja porque el trabajo es tan absorbente o la persona a veces se deja absorber el trabajo también, no pone los límites a un punto tal en que prácticamente se aisló. Llega solamente a dormir a la casa o incluso que esté en la casa, no está en la casa porque está sentado trabajando o lo que sea. Entonces lo que está diciendo aquí, el lugar de trabajo no es nuestro hogar. Está bien que en algún momento te tocó hacer algo porque tienes mucho trabajo, te tocó hacer algo, adelantar trabajo en tu casa, sí. Pero eso no debe ser el tema frecuente de tener yo que trabajar en mi casa. Mi casa es para mi familia. Yo llego a mi casa es para estar con mi familia. Tengo que tener tiempo de calidad con mis hijos. A veces no llega cansado también y los hijos quieren jugar con uno. Por ejemplo, mi hija siempre me dice también así cosas para jugar pero ella quiere jugar como juegos de niños, corriendo, haciendo a las escondidas y eso. Yo un día le busqué la manera de compartir tiempo con ella, pero no corriendo y eso, porque yo dije, no, le dice, no, pero es que ya estoy viejito, le decía. Entonces me decía, no, papá, tú no estás viejo, me decía. ¿Y qué hicimos? Pues buscamos un videojuego. Nos pusimos a jugar los dos ahí y a mí me gustaban, a mí me gustan los videojuegos. Obviamente todas esas cosas son buenas mientras se mantiene el límite, no es que pasen todo el tiempo allí porque no va a ser benéfico para ellos. Entonces dice que es importante recordar nuestro trabajo puede ser importante y necesario para la supervivencia, pero el lugar del trabajo no es nuestro hogar, ni lo es el restaurante donde comemos, el museo que visitamos o la ciudad extranjera por la que viajamos. Hoy en día mucha gente ha reemplazado su hogar por sus carreras o aficiones, quizás porque ellos de niños nunca tuvieron buenos hogares o porque sus padres pusieron sus propias carreras e intereses personales antes que el hogar y la familia. Pero ¿por qué habría de ser el hogar el centro de nuestra vida cuando hay tantas cosas excitantes que hacen aprender fuera, que hacer y aprender fuera de casa? Porque para disfrutar plenamente de algo en la vida, debemos sentirnos enteramente cómodos con nosotros mismos y aprendemos a estar así en casa, un lugar libre de las distracciones y luchas del mundo externo. ¿Qué significa sentirse cómodo con uno mismo? Significa sentirse cómodo con su alma, con la divinidad que hay dentro de uno. Significa que el yo externo, la parte que trata con el mundo material, está en paz con el yo interno. El verdadero yo, que es el yo interno. Y eso hace de nuestra persona un lugar cómodo para que en él viva Dios. Cuando uno irradia desde adentro, da calor a todo el hogar, llenándolo con paz y ternura que serán sentidos por todos los que entren. Hay una enseñanza de la Hasidut con respecto al Hasir, el cerdo. Hasidut nos enseña algo con respecto al cerdo. Por ejemplo, el cerdo no es kosher, ¿cierto? ¿Cuáles son los simanim para que un animal sea kosher? Pezuña hendida y rumiante. El cerdo tiene pezuña hendida. O sea, externamente es rumiante. Externamente es kosher. Perdón, externamente es kosher porque tiene pezuña partida. Pero internamente no es rumiante. Entonces no es kosher. Entonces lo que nos enseña Hasidut sobre esto es que dice, uno no puede ser como el cerdo, ¿ya? Porque no es kosher. O sea, me refiero, no es kosher, no es bueno, no es apto que uno sea una excelente persona fuera del hogar, pero en el hogar es un caos.
sea, es como uno mismo engañarse. Tiene uno que tener la lucha de construir, de mejorar. Listo, dificultades, está bien, las hay. No hay ningún hogar que no tenga dificultades, no hay ninguna pareja que no discuta, no hay ninguna pareja que no tenga problemas. Eso es normal. Pero que uno sea genuino. Así como soy afuera, soy adentro. Así como soy fuera de mi hogar, debo ser acá con mi esposa, con mis hijos. Y si de pronto en el momento la persona encuentra cosas en las que está luchando con ciertos aspectos se da cuenta que no está haciendo, entre comillas, kosher, o sea, está haciendo algo externamente bien, pero internamente en su hogar, cuando de pronto la gente no ve, cuando la gente, nadie lo está viendo, él tiene una mala relación en su hogar, él tiene una situación difícil, él de pronto no debería tratar a su pareja, él o ella no debería tratar a su pareja como debería ser, ¿ya? Entonces eso es lo que está diciendo aquí. Dice que un hogar debe sentirse cómodo con uno mismo, no es con los demás, ¿sí entiende? Cuando una persona guarda esas apariencias, se siente bien con los demás porque aparentemente tiene un buen hogar y todo, pero al final de cuentas, ¿quién engaña a uno? Entonces, aquí es sentirse bien con uno, sentirme bien con mi labor como proveedor, sentirme bien con mi labor como esposo, como padre, buscar esa paz interna y eso a final de cuentas es el trabajo que cada ser humano tiene que hacer en este mundo. O sea, empezar a buscar uno la tranquilidad, la paz con uno mismo, haciendo lo que Hashem nos mandó. Ese es el primer título. El segundo título dice, ¿cómo se construye un hogar sano? O sea, nos viene a dar tips. Acá toda una introducción nos dijo la importancia, nos dijo por qué debemos procurar que nuestro hogar sea ese nido al que regresamos y encontramos shalom allí, y que lo tenemos que tener presente donde quiera que vayamos, es el centro de nuestra vida. Está bien, ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo empiezo yo, rabino, a empezar a construir un hogar sano? Aquí el libro continúa precisamente con ese título y dice lo siguiente. Hay que hacer todo lo posible por asegurar la paz en casa, el Shalom Bayit. Hay 3 elementos clave en la construcción de una vida de hogar pacífica: la relación entre los miembros de la familia, la atmósfera del hogar mismo y el modo en que el hogar funciona. El tono de las relaciones dentro de la familia lo dan los padres, cómo se aman y respetan, cómo realizan juntos las actividades diarias, cómo se comunican. Marido y mujer deben hacer de su relación su más alta prioridad. Deben pasar tiempo juntos, ¿viste? Es lo que digo, y a veces al principio puede ser más fácil entenderlo, pero cuando pasa el tiempo, 10, 15 años de casado, ya a veces dice la persona, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué lo voy a invitar? O sea, a veces mejor le han visto una película aquí en la casa, ¿sí? Uno tiene que, en verdad, uno tiene como que refrescarse un poco a veces y tratar de hacer cosas, entonces no dejarse llevar de la rutina. Es más, este tipo de cosas debería volverse una rutina. Cuando yo vengo y trato de manejar cada cierto tiempo, hacer algo especial por mi pareja, eso debería ser una rutina, de que yo cada cierto tiempo esté haciendo cosas que alimenten la relación. Por eso dice acá, marido y mujer deben hacer de su relación su más alta prioridad. Ayer hablábamos, lo repito nuevamente porque no estaban obviamente las personas que están acá conectadas online, pero hablábamos precisamente de que en un matrimonio la pareja son la prioridad, más que los hijos. Ahora, eso no significa que los hijos no son importantes, sino que son relaciones diferentes. ¿Ya? Decíamos ayer de que a veces hay parejas que se enfocan tanto en los hijos que terminan separándose, generando una brecha con su cónyuge, y cuando los hijos se van, se siente lo que se denomina el síndrome del nido vacío. ¿Ya? Ahora quedan como a empezar algo porque nunca procuraron fortalecer las relaciones matrimoniales y que nunca decayera toda esa relación. Entonces decía que decíamos, se fueron los hijos porque la persona se enfocó en los hijos, hay mujeres, pasa también, hay mujeres que se enfocan mucho en sus hijos y ponen al esposo en segundo lugar, también pasa eso. Y, si no, y también la psicología habla de eso, que el esposo a veces empieza a sentir celos de los hijos, pero no un celo de pareja, sino un celo porque dice, mi esposa ya no tiene tiempo para mí, yo a veces quisiera hablar con ella,
¿Sí me entiende? Empieza a sentir un celo así el hombre. Entonces aquí, ¿qué nos está enseñando? Que los hijos son muy importantes, porque esa es nuestra labor de construir un hogar y educarlos. Pero debemos, aquí, lo que dice, tener en mente que nuestra prioridad es nuestra relación de pareja. Marido y mujer deben hacer de su relación su más alta prioridad. Deben pasar tiempo juntos, ¿ves? Tener charlas significativas, disfrutar cada uno de la compañía del otro. Sí, deben compartir las responsabilidades hogareñas y financieras, pero también deben compartirse a sí mismos, es decir, los temas personales y filosóficos que son importantes para ellos. Es importante, como dicen por allí, tiempo de calidad, o sea, sacar tiempo para la pareja. A veces uno mismo se excusa, listo, hay momentos en que uno puede estar cansado, momentos que uno, es que ese es el tema de comprensión, o sea, no hay nada, no hay nada que una buena comunicación no pueda ayudar, ¿ya? Pero se necesita sí o sí que la persona haya comprensión, el esposo y yo cansado, la esposa y yo cansada, bueno, hoy de pronto no será, pero qué bueno sería que cada cierto tiempo, mi esposo y yo por lo menos procuramos que una vez a la semana, a veces generalmente el domingo, salimos un rato, salgo con la niña, hay momentos en que dejamos a la niña con la abuelita para salir los dos solos, eso también es bueno, ¿sí me entiendes? Es bueno cuando uno quiere, no es lo mismo salir con los hijos que salir con la esposa, con el esposo solamente, también uno tiene que procurar eso, ¿ya? Esos tiempos tiene uno que buscar la manera de hacerlo, ¿por qué? Porque la pareja es la prioridad. Acá, en el tema de lo que manejan esta costumbre del noviazgo, la prioridad es cuando están siendo novios, y a veces no es ni tan prioridad porque también ahí hay mucha infidelidad y todo, pero cuando están siendo novios como la prioridad, pero cuando ya se casan, ya, como que ya deja de ser mi prioridad y me enfoco en otras cosas. A veces pasa eso también, pero no. La pareja es prioridad siempre, obviamente, porque uno eh, eh, tiene una pareja para construir un hogar, ¿ya? Por eso dice aquí, está bien que compartan y deben compartir responsabilidades financieras, oye, responsabilidades hogareñas. No, es que aquí la comida y el aseo lo hace mi esposa. No, hay responsabilidades hogareñas, ¿ya? Le toca a uno también, sobre todo eso ayuda mucho al Shalom Bait, ayuda muchísimo al Shalom Bait. Mi esposa, por ejemplo, ella es maestra, ella a veces no, ella en la mañana adelanta algo de la comida de Shabbat del viernes, pero el resto del mediodía para adelante me toca a mí y me toca hacer aseo en la casa y me toca preparar otras cosas que faltan de la comida, etcétera, etcétera. Entonces, eso también alimenta el hogar. No es que el hombre simplemente llega y coge el televisor y la mujer por allá en la cocina, por ejemplo, cuando vengo acá, ahí está Rajelita en la cocina todo el tiempo en la cocina y acá hay mucha cooperación también de las mujeres de la comunidad también. Pero es el tema de que una mujer cuando está todo el tiempo así en la cocina o haciendo cosas del hogar, el hogar no es responsabilidad de la mujer, es responsabilidad de los dos. Por eso aquí deben compartirse responsabilidades hogareñas, ¿ya? No es simplemente, no, pero que yo trabajo, yo traigo la plata en la casa, ¿ya? Yo eso es lo que tengo que hacer. No, eso es machismo. Y hay mujeres que son machistas también que solamente dicen, no, ya trae lo que... Sí, claro, entonces el tema es compartir todo. Incluso aquí dice compartirse uno con la pareja. Significa que yo también debo estar allí de apoyo para mi pareja, también ella quiere salir o él quiere salir, vamos a salir un rato, vamos un rato a cine, etcétera. O sea, tomar tiempos de pareja, otras veces con los hijos, otras veces solos, etcétera. Todo el mundo reconoce la tragedia del derrumbe de la familia y sus efectos devastadores sobre hijos y padres por igual. Ahora estamos presenciando una vuelta a creencias más tradicionales. Se está haciendo mayores esfuerzos por lograr matrimonios duraderos. Las parejas están decidiendo tener más hijos y pasar más tiempo con ellos. Pero el deseo de pasar tiempo juntos no basta. Aun cuando los padres aman genuinamente a sus hijos, pueden tener problemas de comunicación. Los motivos pueden ser obvios. Cuando las discusiones más importantes de una familia tratan del sitio donde va a pasar las vacaciones o el tamaño del televisor que comprarán, la familia se desintegrará naturalmente. Esto es producto tanto de nuestra sociedad materialista como de nuestro egoísmo natural. Cuando cada miembro de la familia se preocupa principalmente por sí mismo,
la familia está destinada a sufrir. Escuchen eso. O sea, cuando uno se casa, es como lo hemos hablado ya muchas veces, es fusionarse con el otro, es hacer una, entre comillas, sociedad. O sea, no voy, y decíamos también, cada persona mantiene su individualidad, cada persona mantiene su privacidad, en el buen sentido, porque tampoco debe haber confianza, tampoco es que no, mi privacidad es que yo no te muestro el teléfono y estoy hablando con otras personas, tampoco estoy diciendo que hay que andar mostrando el teléfono a la pareja, sino que cuando hay confianza, no hay esa zozobra y cada quien tiene su privacidad, cada quien tiene su teléfono, cada quien tiene su espacio en la casa y el otro no se mete en esas cosas del otro porque precisamente hay una confianza plena, ¿ya? Entonces, sí, si todavía la persona tiene un problema y está pensando solamente en sí mismo, entonces eso, dice, tarde o temprano va a empezar a pasar factura, vamos a decirlo así, porque el matrimonio, como decíamos, es para priorizar a mi pareja ante cualquier cosa. Cuando cada miembro de la familia se preocupa principalmente por sí mismo, la familia está destinada a sufrir. Cuando el padre se queda hasta tarde en la oficina, cuando la madre está absorta en su carrera o en su trabajo comunitario, cuando los hijos se preocupan sobre todo por fiestas y proyectos escolares, no pueden mantener relaciones profundas dentro de la familia. Pueden dormir bajo el mismo techo y comer en la misma mesa, pero están a mundos de distancia. Significa que a los hijos también hay que enseñarles el sentido de pertenencia, son parte del hogar, ¿ya? Y yo lo decía también, el tema a veces que como con las tecnologías, entonces y la gente que tiene a veces un poquito más de capacidades económicas, entonces le ponen a los hijos su televisor en la casa, en la habitación, y cada quien, están en el mismo techo, pero cada quien está viviendo en lugares diferentes, por eso dice a mundos de distancia, cada quien está en lo suyo. Entonces eso que genera que cada quien empiece a hacer, a crear una brecha entre cada una de las personas, ¿ya? Debemos procurar que los hijos sean independientes, no que dependan todo el tiempo de los padres, porque ellos a fin de cuentas un día se van a ir de la casa. Debemos enseñarle a tomar sus propias decisiones, debemos enseñarle un sentido de independencia, sí, pero también un sentido de pertenencia y un sentido de responsabilidad con el hogar. Cuando una familia comparte principios y valores, en cambio crecen juntos. El hogar se vuelve un fundamento del sentimiento compartido de finalidad de la familia, a la vez que da la plataforma de lanzamiento para que cada miembro procure sus propios objetivos. En estos hogares, las familias se quedan hasta tarde en la noche hablando sinceramente de lo que los ocupa. Los niños se agrupan alrededor de los abuelos para oír cuentos. Los jóvenes debaten cuestiones importantes entre ellos y con sus padres. Los niños sienten la libertad de hablar de sus miedos y presiones. Toda la familia se reúne y no solo en los días de fiesta para pasar veladas de canciones, juegos y recuerdos. El hogar cobra vida. Se vuelve una fuente de energía y esperanza, de urgencia y amor y de tradición No es el silencio de un hogar lo que lo hace pacífico, es la vida que hay dentro. Y esa es una reflexión. Un empresario joven trabajaba mucho y tenía mucho éxito, pero parecía muy triste. Su padre lo notó y fue a hablar con él. El joven se sorprendió cuando, en lugar de preguntarle por su trabajo, su padre le preguntó cuánto tiempo estaba pasando con su familia. Entonces, interesante, o sea, lo vio preocupado y pensaría, no, bueno, ¿cómo te va el trabajo? ¿Hay algún negocio que hiciste mal, alguna cosa así? Pero el papá fue a preguntarle, ¿y cuánto tiempo pasas con tu familia? Con todas las exigencias de este trabajo, tengo muy poco tiempo para eso, respondió. Eso era lo que mi padre solía decir, dijo su padre. Todos los días yo esperaba junto a la ventana que él volviera a casa y todos los días me dormía antes de que llegara. Pero por el bien de sus hijos y por el bien de tus hijos y por el bien de los hijos de ellos, no importa cuánto trabajo tengas, trata de llegar a casa todas las noches a tiempo para darles un beso. No puedes imaginarte cuánto estarás haciendo por ellos y por ti mismo. Qué bonito consejo. El segundo elemento de un hogar sano es su atmósfera. Una casa debe ser cálida e invitante tanto para la familia como para los visitantes. Piensen en los desplazados que nos sentimos cuando estamos de viaje, separados de todas las cosas que conocemos y las personas que amamos. Nuestro hogar debe ser un sitio donde cada invitado se sienta en paz. Entonces aquí va más allá de eso, ¿verdad? Tenemos que estar en paz los que estamos construyendo el hogar. Pero más allá de eso, otra persona debe sentirse en paz cuando llega al hogar, ¿sabes?
Es que podemos decirlo así. Cuando una persona tiene paz consigo mismo también va a haber tranquilidad con todas las demás cosas externas. ¿Ya? Irradia tranquilidad. No sé si le ha pasado con este camino que ustedes tienen el proceso que ya hoy día varias personas son monoteístas y todo esto. No sé si le ha pasado que mucha gente a veces se pregunta y dice, oye, pero ¿cómo has cambiado? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya? Incluso a veces te dice, pero te veo diferente. No sé, tienes algo, notan algo raro. Ese es el tema de lo mismo que pasa. No sé si han visto, hay una foto muy sorprendente. Cuando yo la vi me sorprendí mucho. De un hombre, de un muchacho joven. Está la foto de él, pues, antes de irse a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Se enlistó en el ejército. Y una foto 3 años después, solamente 3 años, de la misma persona. El rostro parece otra persona. ¿Ya? Ahorita se las comparto por el grupo. Es sorprendente el cambio que pasó esta persona en solo 3 años. Y no solamente que vamos a ver un cambio en sus expresiones, sino que la mirada que tiene es una mirada diferente. Ay, lo que habla la natural de Miriam, Ajá. que no era tan agraciada, y el amor que le daba su esposo, ese amor de verdad la fue embelleciendo. Sí, exacto, sí. Entonces, ese no es mentira. No es mentira que el rostro cambie. Cuando la persona empieza a hacer las cosas bien, cuando la persona empieza a tener paz consigo mismo. ¿Y cómo uno tiene paz consigo mismo? Cuando uno aprende a conocerse, cuando uno aprende a conocer las luchas, cuando uno se sincera y dice, bueno, tengo una dificultad con esto, ya, pero voy a ver cómo hago. Y cuando sigue estudiando con libros de Hasidut, libros como estos, le va dando las herramientas para empezar a atacar esas situaciones. ¿Ya? Y en la medida que la persona, eso es amor propio, por eso también dice el Pasuk, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tienes que, si tú quieres expresar amor de una manera correcta y sincera, también tienes que sentir amor propio. O sea, un amor donde yo estoy pensando solamente en el otro y estoy ahí para complacer al otro simplemente y prácticamente me dejo de lado, ese no es un amor correcto, es un amor problemático. Entonces, significa que debe haber un equilibrio entre el amor propio y el amor al otro. Es lo que decía, si yo estoy en paz, si yo me amo a mí mismo, también puedo expresarlo con los demás. Y eso es haber un cambio completamente también externo, vamos a decirlo así como en el semblante. ¿Qué digo el semblante? Que no es exactamente la cara, aún la cara cambia, pero también hay algo más allá del rostro que cambia, que la gente dice, es que hay algo raro, has cambiado, en algo te ves diferente. Entonces, eso es una de las claves aquí también. Yo quiero estar y procurar y trabajar en el Shalom Bayit, pues también debo trabajar en mi Shalom interno, en mi paz interior. Ya, porque está una vez el cuestionamiento, me siento mal, me siento culpable con esto, si te sientes culpable, utiliza para la Teshuvah. Pero vivir con culpa, eso no viene del lado de la Kedusha. Ya, o sea, una persona dice, no, pero es que yo hice tal cosa y de pronto eso no estuvo bien delante de Hashem. Está bien, debería arrepentirse y esos sentimientos de aflicción es bueno y utilizarlo para la teshuvah. Pero cuando la persona hace teshuvah correcta, inmediatamente tiene que estar feliz, dice el Tani, confiado que Hashem le perdonó. Pero si la persona todavía sigue el día a día y su trabajo también ya se ve afectado porque la persona está preocupado, está cargando con eso, dice, la persona va a pensar o erróneamente puede pensar que está haciendo bien porque se sigue dando como golpes de arrepentimiento de lo que siente y dice, no, en verdad tengo que arrepentirme más, pero enseñan los sabios, esto viene de la clipa, o sea, y una de las cosas que hace el mal en este mundo es aparentar que es el bien. Y esa es la cuestión más difícil a veces de identificar. Aparentemente estamos haciendo algo bien al arrepentirnos, al estar afligidos, pero no, realmente ahí se pegó también el mal. Y el mal ahora te puede llevar incluso a una tristeza, una depresión, y la depresión viene de todos estos problemas de la clipa. Por eso dice aquí, un verdadero hogar es más que una simple casa, un verdadero hogar es una casa hermosa, un jardín, una casa hermosa, un jardín. La dinámica de una familia sana es, por supuesto, el ingrediente clave de una casa hermosa, pero el ambiente físico también es importante, el espíritu y el aspecto de la casa. Esto no significa que debamos tener una casa grande y costosamente amoblada, sino solo
que debe reflejar el espíritu de la familia. Un museo puede tener hermosos muebles, pero nadie quería vivir allí. Ahí, bueno, continúa la canción. Un lugar hermoso también debe estar libre de las influencias que pueden contaminar su plenitud y su gracia espiritual. Por ejemplo, hoy todos reconocemos los efectos dañinos que tiene la televisión sobre los niños impresionables. Escuchen esto, los niños generalmente son como una esponjita y son impresionables y es una buena cualidad. Pero el efecto dañino que tiene la televisión sobre los niños impresionables y en realidad sobre los jóvenes y adultos. Por ejemplo, si usted se pone a mirar la historia del cine de terror, el cine de terror empezaron algunos géneros con Alfred Hitchcock, el tema del slasher, que es exactamente que eran muertes con cuchillo y cosas así, pero no mostraban la imagen. O sea, no mostraban cómo entraba el cuchillo y todo eso, discúlpeme que hable así. No era detallado el terror en ese tiempo y eso era suficiente. Y la gente le atormentaba eso y en verdad era terror, le causaba terror. Pero, ¿qué pasa? Que cuando la psicología, cuando la persona se habitúa a estas cosas, a ver y lo frecuenta, llega un punto en que necesita más, así como cualquier otra droga. Y ya necesita, el terror tiene que evolucionar porque la gente necesita ser más, ya la gente no es tan impresionable. Se ven películas de terror, no sé, de los años 70, eso Ya no da terror. no da terror. Eso. ¿Pero por qué? Porque miren el terror de hoy en día. Eso es muy gráfico. Son escenas terribles, son cosas horribles lo que muestran. Incluso hay películas que no son de terror, pero son de acción y muestran muertes brutales y así gráficamente las muestran. Entonces, ¿qué pasa? Que así es el ser humano. Cuando creemos que tenemos un vacío, o sea, o un deseo, voy a ver una película de terror, creemos que al satisfacerlo lo estamos en verdad llenando, satisfaciendo esa necesidad cuando estamos creando un vacío más grande. Entonces, que eso es lo que pasa como seres humanos que somos impresionables. Es decir, en el primer momento que se generaron estas películas, fue impresionable. La persona se sorprendió, ¿ya? Pero, entre comillas, el cine de terror tiene que, entre comillas, evolucionar. Evolucionar para seguir causando terror, ¿ya? Digo entre comillas porque eso no es evolucionar. Esto está degradando realmente a las personas. Y por eso, si esto pasa con nosotros como adultos, imagínese un niño. Imagínese un niño que ve una escena que para nosotros no tiene ningún tipo de... Es algo normal porque uno está acostumbrado, pero uno está viéndose esa película. Yo, por ejemplo, casi no veo películas, yo de verdad no veo televisión. Pero la persona se quiere ver una película en familia y para él es algo normal, pero el niño está viendo eso y está siendo impresionado y bombardeado de una forma que el papá piensa que no, eso no tiene nada de malo. Pero el niño es niño, para él eso es una cosa terrible y es impresionable. Y eso causa dificultades, eso causa también incluso a veces traumas, eso causa cosas que se pueden complicar cuando la persona crece, ¿ya? E incluso a veces hay asesinos que son asesinos en serie que cuentan cómo fue su niñez, ¿ya? Y parecería como que esa es la excusa de sus actos, pero no, en verdad él se afectó internamente con esas cosas, ¿sí me entienden? Ese es el punto, a veces las cosas que, como los niños son impresionables, dice la televisión es muy dañina, dice aquí, y esto es importante, ¿por qué esto está aquí y no en otro lugar del libro? Porque esto es lo que estoy diciendo, tengo que estar pendiente que dejo yo entrar a mi hogar, ¿ya? Tengo que estar pendiente de a qué yo le permito que mis hijos vean. Incluso yo tengo que estar pendiente con quién me relaciono. También las amistades o una persona, viene el tema de pronto de una mujer andar contando, o un hombre andar contando cosas de su hogar con otras personas. El hogar es de él. Si él tiene cosas que hablar con la esposa, o la esposa quiere hablar con el esposo, que lo hablen entre ellos, pero no pueden estar hablando por fuera, porque eso no es correcto. Excepto que busquen una orientación que es muy diferente. Eso es algo que se hace en privado, etcétera, etcétera. Eso ya es otra cosa, porque si tú no hablas de esos casos, pues obviamente no vas a poder saber qué tienes que hacer. Se necesita. Es como cuando cuando una persona va al psicólogo, tiene que contar. O sea, si en verdad quieren, o al médico, vamos a decirlo así. Si una persona no dice o se guarda ciertos dolores, pues él mismo se está engañando. El doctor no va a poder de pronto ayudarlo como debería.
Entonces hay cosas donde se necesita ser sincero para poder recibir una ayuda. En estas cosas, incluso una vez me preguntaba a alguien que, Rabino, pero esto no es la Shon Hara, es que tengo, y no, porque está hablando lo primero conmigo, y segundo, es una dificultad real lo que te está pasando y vamos a mirar cómo se puede solucionar. O sea, la Shon Hara sería que ella ande hablando por allí, o que yo venga, entonces lo que ella me diga yo voy a hablarlo, ¿ya? Lo que hablan conmigo las personas no lo hablo ni con mi esposa, ni con mi esposa. Ella se me preguntó, ay, ¿a qué vino tal persona? No, quería hablar conmigo. No le cuento, son cosas que la persona me confió a mí, ¿sí me entiende? Entonces, ¿se necesita hablar? Sí, pero hay que saber con quién hablar, una persona que lo va a orientar. Y no es correcto a veces dejar que este tipo de cosas o personas con estas costumbres a veces entren al hogar o por lo menos saber frenar en el momento que hay que frenar, porque también a veces cuando uno para las cosas también le enseña a la otra persona a darse cuenta que está haciendo mal, ¿ya? Entonces me refiero a es que uno tiene que cuidar ese nido que está construyendo, ese jardín que está construyendo, y por eso tiene que mirar qué es lo que entra y qué es lo que no. Incluso, por ejemplo, con el tema de Chabad y rabinos que se dedican a ayudar a muchos judíos que están haciendo o que no están cumpliendo toda la Torá, están un poco alejados. Incluso para eso hay que saber hacerlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú quieres ayudar, sí, pero no sé, a veces, eso lo aprendí de un rabino que trabajaba en Bet Chabad, que una cosa es el Bet Chabad y otra cosa es su casa. Si en el Bet Chabad son bienvenidos todos. Llega mucha gente ahí que no es religiosa, llega gente que de pronto está en cosas de pronto no tan buenas, ¿ya? Pero allí son bienvenidos todos. Pero en su casa, él sí tiene mucho cuidado quien entra allá, ¿sí me entiende? Y a quien le abre la puerta de su casa. Él está ayudando a muchas personas que están alejados, sí. Y es una labor muy linda. Pero al mismo tiempo que ayuda, tiene que saber si vale o si al traer a estas personas a su casa, eso le puede traer problemas, incluso a sus hijos, lo que sea, ¿sí me entiende? Entonces, aún para ayudar, uno tiene que cuidar su hogar de una manera, es lo más importante, como dijimos al principio. Lo más importante. Quiero ayudar, tengo que mirar qué hago, ¿ya? Yo me acuerdo una persona un día me dijo que quería que su hijo hablara conmigo, que estaba en las drogas, ya estaba casi pues para empezar a vivir en la calle. Y me dijo, Rabino, quiero que hable con él. Y dije, ok, está bien, lo traigo acá. Le dije, no, yo mejor voy a su casa. Dije, porque es mi casa, es mi esposa, o sea, tengo que mirar también, tengo que tener cuidado. Yo no sé si el hombre, el muchacho es violento o no, si me entiendes. Entonces, ahí está. Y no, déjeme, yo voy a su casa y mejor hablo ya y lo conocemos y todo. ¿Ya? Entonces, así soy yo. Una vez, y no parecería entonces que, pero es que no quiere ayudar, no, es que para ayudar también hay que tener equilibrio y límites. Una vez llegó una persona también, un hombre, que quería hablar conmigo, pero venía tomado, ya venía alcoholizado, como decía, venía con alcohol en la sangre, y iba a entrar y yo le puse la mano al pecho y no, así le dije, qué pena contigo. Y era una persona que le conocía, que es cercano, le dije, así no te puedo recibir, mira, vete a tu casa. Yo siento que una falta de respeto meter a una persona así aquí en mi casa, una falta de respeto con mi esposa, meterlo así. Entonces, más bien, vete a tu casa, descansa y vente cuando estés sobrio y hablamos. Entonces, tener esos límites son sanos, ¿ves? Aún para ayudar, uno tiene que saber lo que estaba diciendo aquí. El hogar es una prioridad, el hogar es lo más importante. ¿Qué meto yo en mi hogar? Y hablando de las tecnologías, aún televisores, o peor aún, los celulares, porque aún el televisor está pegado en un lugar y la gente tiene cierto control, pero el celular dejan que los niños anden por allí, se van a la habitación y quién sabe qué ven y no cuidan precisamente qué sus hijos están llevando a su mente. Entonces, por eso aquí no debo... Qué pena. Sí. Lo que pasa es que a veces también digo que los padres pueden generar una cierta confianza porque los mensajes vienen en forma de muñequito. Y hay que analizar todo eso porque hay terror en los muñequitos. Desaparece la momia, aparece el fantasma. Entonces no se lo muestran, obviamente, con personas así como las películas de terror, pero lo muestran en el muñequito. Entonces, como papá empieza a tranquilizar, está viendo muñequitos, porque siente que es inofensivo. Pero dicen expresiones fuertes. Claro.
palabras, cosas así. Y a Entonces, veces no dicen palabras, esa es la expresión fuerte, a veces no son palabras groseras, ajá, pero sí actitudes groseras. La caricatura que está respondiéndole feo al papá, por ejemplo, o lo que sea. Entonces, es lo que dice Ariel, muy importante, no sé si lo escucharon, que a veces uno dice, no, que son caricaturas, son muñequitos, como dicen por acá, pero aún ese tipo de cosas están enseñando a veces malas cualidades. Ya. Un día me pasé un gato y le dije, no, y gato. Ajá. En los pitufos, trágame, Ujú. el gato, y gato lo patea y lo tira lejos. Y yo dije, ay, Ujú. que eran los pitufos que uno lo veía tan lejos. Exacto, así es. Entonces, para terminar aquí dice, no debemos permitir que la televisión gobierne el hogar. Aunque pueda ser muy difícil de aceptar por algunos, sería mejor no tener televisor antes que tratar de ver solo programas positivos. O sea, el consejo de Rebe es estricto. O sea, dicen, no, porque a veces no dicen, no, que a través de esto aprende un poquito de ciencia, cositas así. Si la persona puede estar pendiente, se podría. Pero aquí se va a un paso más allá y dice, ni siquiera así, es mejor no tener televisor. Hay otras maneras de, por ejemplo, pensemos, a veces nos dicen, no, que así va a aprender y así tal cosa, pero ¿acaso nosotros tuvimos esas cosas? No hubo tantas tecnologías, no había internet y también recibimos una educación y aprendíamos las cosas correctas. Se podría, en Israel hay sectores del judaísmo que no tienen ni siquiera smartphones, esos celulares así, entonces pero yo pienso que al final de cuentas, es mi opinión personal, este, va a llegar un punto donde digamos, eh, las personas precisamente terminan saliendo ahí por ser tan rígido el tema, ¿ya? Los jóvenes sobre todo, terminan siendo vulnerables y atraídos por cosas tecnológicas y de pronto ver otras cosas que no deben ver. Lo que hacemos en Chabad, lo que nos Rebe nos enseña, lo que la Kabbalah nos enseña y la Hasidut nos enseña es virur, o sea, sacar lo bueno de lo malo. Ya, o sea, ¿cómo puedo yo utilizarlo? Entonces, bueno, si alguien surgió de estas tecnologías, yo contaba también el otro día que por qué hay tantos videos del Rebbe, porque han existido rabinos muy importantes, pero el Rebbe es uno de los pocos rabinos que tiene tantos videos, ¿cierto? Tantos. E incluso dando personas que lo van a aconsejar, a pedir consejo, él da $1 y vemos un cristiano, un judío cristiano preguntando a Rebbe alguna cosa. O sea, ¿por qué hay tantos videos del Rebbe? ¿Por qué? Porque cuando tuvo el auge de la televisión, le propusieron a Rebbe eso, y él no quiso. Él no quiso que fuera transmitido nada, ni sus enseñanzas, en primer momento no quiso. Pero después lo reflexionó y dijo, bueno, esto puede servir. O sea, y de hecho, gracias a la información que existe hoy día, gracias al Internet, es que hay personas como todos ustedes hoy día conociendo las 7 leyes o gente convirtiéndose. Entonces Rebbe dijo, esto puede servir para traer luz. Pero lo que pasa es que cuando surge algo tan bueno, también la fuerza negativa que tiene es grande. Significa entonces una gran responsabilidad. Eso no es nuevo. En Israel, por ejemplo, Israel es la llamada Tierra Santa, la tierra de Israel. Pero al mismo tiempo en Israel las pruebas son muy diferentes. O sea, en Israel las tentaciones son bastante diferentes. En Israel está uno de los mayores desfiles de orgullo gay. En Israel estaba las ciudades de Sedón y Amorá. O sea, en la tierra de Israel estaba Sodoma y Gomorra. Entonces, Israel es uno de los países que cuántas guerras, muchos imperios han querido, y eso que no tiene petróleo, imagínate, si tuviera, y por qué allí, o sea, por qué la gente, tanta guerra, tanta sangre derramada allí, porque precisamente la santidad que tiene Israel, decíamos en el Tania en estos días, dice, Hashem creó una cosa opuesta a la otra. O sea, cuando hay una fuerza tan grande del bien, la fuerza del mal también es grande para equilibrar, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que al final el Rebbe dijo, bueno, vamos a utilizarlas y permitió, dijo, vamos a hacer videos. Y entonces habían judíos que hicieron un canal específico donde pasaban todas las enseñanzas de Rebbe. Por eso hay tantos videos ¿ya? De él. ¿Qué nos enseña eso? Que podemos utilizar estas cosas, no reprimirnos, pero sí saberlas utilizar para llevar luz. El Internet permite que hoy personas estudiemos así, hagamos a bruta, ya que hagamos compañeros que estudiamos en pareja, vamos a decirlo así. Eso permite el Internet. Entonces, todas estas tecnologías nos permiten conectarnos aquí ahorita, por ejemplo, con personas en México, otras personas
aquí mismo en Colombia, en otras ciudades, otros en Perú, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque a través de esto es que hoy día se puede utilizar esta tecnología para cosas positivas. Y sin embargo, requiere un esfuerzo adicional de nosotros y más con respecto a los hijos, de estar vigilantes de qué hacen, qué le permito yo ver, o incluso de si es necesario comprar un filtro para la red, para que no vea cosas equivocadas, porque de alguna manera, mi opinión, hay que enseñarlos. O sea, no puedo yo aislarlos en una burbuja donde no conocen ni el celular, ni las tecnologías estas del internet, porque a final de cuentas, cuando salgan al mundo, van a estar más vulnerables con todas estas cosas. Claro, entonces la idea es enseñarles a manejar, enseñarles, al principio ellos no tienen la capacidad, pero por eso tiene que estar uno encima vigilando lo que hace. La máxima belleza de un hogar, por supuesto, es su calidez emocional y espiritual. Hay muchos modos de embellecer una casa espiritualmente e invitar a Dios a nuestro hogar. Pon una alcancía de caridad en cada cuarto, quédense de acá también. O sea, que enseñar, yo puse una frase de mi rabino Yeshua Rubinstein, que él siempre hace mucho énfasis en la sedacá. Él me dijo, pon una cajita de sedacá a tu hija. Mi hija está como de 3 añitos. Y yo él solamente me dijo eso y yo dije, ¿verdad que sí? O sea, bueno, porque los hijos están ahí como el centro del mundo, recibiendo todo, todo, todo. Pero es bueno enseñarles a que ellos también miren hacia afuera, que ellos también abran, que ellos no solamente estén recibiendo, sino que den también. Entonces, dice, pon una caja de sedacá en cada cuarto. Habla con tu familia sobre Dios y sobre nuestras responsabilidades como personas de buen corazón. Invita gente a tu casa y permite que sea usada como lugar de estudio y plegaria para reuniones de sedacá o asambleas comunitarias. Estas son las cosas que hacen la casa realmente hermosa y cuestan mucho menos que los muebles caros o un aparato de televisión. Piensen en cómo reaccionarán los niños a esa atmósfera. Crecerán y recordarán su hogar como un sitio de calidez y bondad, donde la gente se reunía con gusto para hablar de las cosas que les importaban. Con toda probabilidad, estos niños se volverán adultos que crearán la misma clase de hogar. Por último, el modo en que es administrado un hogar es muy importante. Esto incluye todos los aspectos triviales, entre comillas, del mantenimiento de la casa. Horarios, tareas, limpieza, compras, etc. Un hogar sano debe ser dirigido suavemente y no por los impulsos de intereses independientes. Todos deben compartir estas responsabilidades, no por deber, sino por amor. Porque un hogar sano es una búsqueda de unidad y todos los miembros de la familia son socios iguales en su éxito. Y ahí terminamos, vamos a dejar ahí. Viene el otro título que dice qué sucede cuando aparecen problemas en el hogar. Eso lo miraremos la próxima clase, Besrat Hashem. No, la próxima clase es domingo. No, el domingo ya no. Pero el domingo que viene no creo que demos clases porque voy a estar de viaje así para regresar a casa. Entonces, serían 15 días. ¿Verdad? Nos vemos. Tengo otra reunión acá, por eso no les doy espacio para preguntas. A todos los que están allá online. Les agradezco que me comprendan. Nos vemos en el próximo, dentro de 15 días. ¿Ok? Chao, chao a todos. Muchas gracias, Rafa. Gracias, Shalom, Rab. Saludos.